encontramos? ¿Lo encontramos o no lo encontramos? Bueno, vamos a buscar el versículo, por favor, 16. Ruth, capítulo 1. ¿Quién tiene versión Reina Valera? Yo. Vale. ¿Tú también dijiste que tenías? Juan Pablo. ¿Y versión NBI? Sandra. Bueno, vamos a leer Juan Pablo, uno de cada lado, para que no esté el barco equilibrado. El mismo versículo lo vamos a leer, pero por favor, distintas versiones, Reina Valera y NBI. Capítulo 1, versículo 16. Juan, con fuerza. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Vale. Sandra. ¿En cuál? ¿No qué? 1:16. 1:16. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. 1:16. Tiene más versículos. Ah, sí. Porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Vale, hasta allí está bien. Muchas gracias. Por favor, cerramos nuestros ojos. Papá, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias porque estamos aquí hoy reunidos. Gracias porque podemos adorar tu nombre, podemos exaltarte, pero sobre todas las cosas, Señor, yo hoy tengo mi corazón dispuesto, mi mente abierta, y sé que mis hermanos también tienen esa disposición de poder escuchar tu palabra. Una palabra que traiga ánimo, una palabra que traiga nuevas fuerzas. Señor, te pido que quites toda distracción de cada uno de nosotros. Y como decía el profeta Isaías, y nunca me voy a cansar de decirlo, pasa un carbón encendido en mi boca, Señor. Y que pueda expresar solamente aquella palabra que nos pueda bendecir, tanto mi vida como cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Bueno, ahora sí puede tomar su asiento. Creo que la historia de Noemí, Ruth, Orfa, todos la conocemos. Más o menos la tenemos presente. Pero si no la tenemos presente, ¿quién era Noemí? ¿La conocemos? ¿De Ruth? ¿La tenemos presente? La suegra de Ruth, vale. Y Ruth era nuera de Noemí. ¿Y la otra mujer cómo se llamaba? Lo dije hace un momento. Orfa. Otra era la Ruth, Orfa y Noemí. ¿Qué sucedió con ellas? ¿Cómo fue la historia de ellas? Quedaron viudas las tres. Perdió el esposo Noemí y luego perdió el esposo tanto Ruth como Orfa. Entonces las tres quedaron viudas. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta. Noemí, su esposo y sus hijos, ¿eran del pueblo de Dios? Sí, de la tribu de Efraín. Ruth y Orfa, ¿eran del pueblo de Dios? No, eran moabitas. Ahora, en ese tiempo, ¿qué sucedía con la gente que era del pueblo de Dios? ¿Qué decía? Tenemos que unirnos Unos con otros. Ya sé que uno conoce, pero tenemos que unirnos. En este caso, la gente del pueblo buscaba pareja dentro del pueblo de Dios, ya sea en las otras tribus, porque eran 12 las tribus que habían, pero la idea era no poner un yugo desigual. En este caso, los hijos de Noemí buscaron yugo desigual. Sí. Lamentablemente sí. Porque estaban en un pueblo diferente. ¿Cuál es el pequeño detalle? Y esto lo dijimos ayer. Descienden de la tribu de Efraín. ¿Qué sucedía con la tribu de Efraín? Eran tibios. Era una tribu que hoy estaba firme, mañana estaba medio... Hoy estaba firme y mañana estaba... Y resulta que ellos conquistaron una tierra muy lejana del sitio de la cual Dios le entregó al pueblo, le entregó la tierra prometida, pero limitaban con gente que era, ¿cómo decirlo?, paganos,
gente que adoraba a otros dioses, que adoraba de otras maneras. Pero, digamos, en ese momento no es que estaba prohibido del todo, pero lo ideal era formar yugos que no fueran desiguales, para no que hubiera dificultades. Ahora, me gustaría mucho que tengamos en cuenta este detalle. Noemí muere su esposo. Ruth muere su esposo. Orfa muere su esposo. Quedaron las tres juntas. En la antigüedad, ¿qué es lo que se hacía? Y creo yo que en la casa, mis abuelos todavía lo seguían haciendo. Vivían todos bajo el mismo techo. Había un patriarca y por más que se casaran, estaban casi juntos. Ahora, pero murió el patriarca. Murieron el sostén de la casa. Y vivían en un lugar donde era el pueblo de Dios. Los Orfa y Noemí se habían apartado de su tierra. No eran en Moabitas, no estaban con ellos, sino que estaban en lugar de la tierra prometida. Pero ¿qué sucedió con ellas? Noemí, Ruth y Orfa. ¿Se quedaron con Noemí las dos? Intentó la otra también. Bueno, ese pequeño detalle, porque hay que tener en cuenta este detalle. ¿Qué dijo Ruth? Yo iré a mi Dios, donde tú Específicamente, pero no, Orfa lloró. No me lo digas, bueno, no me hiciste para morir. Pero sin embargo, Ruth no lo hizo de esa manera. Ruth lo hizo de manera diferente. Ahora veamos este detalle. Eran pueblo de Dios. Era una familia que era pueblo de Dios. Era una familia que, ¿qué es lo que hacía? ¿Meditaba todos los días en la ley? Yo creo que sí. ¿Era una familia en la cual alababan al Señor? Yo creo que sí. Había una diferenciación. Pero el detalle, ¿cuál es? Orfa no recibió lo mismo que Ruth. Y ambas tenían un pasado que era pagano. Pero sin embargo, ambas tomaron decisiones diferentes. Y se fueron a lugares distintos. Ahora la pregunta, nosotros diríamos, bueno, Ruth conocemos todos sus detalles. Pero de Orfa, ¿sabemos un poco de ella? Se fue. Se nos fue. Se fue. De Ruth desciende el linaje de David. ¿O no? Sí. Bueno, ¿quieren saber dónde se volvieron a juntar los linajes otra vez? Sí. ¿Sería bueno saberlo? Orfa, por la mayoría que dicen estudios, y esto lo vemos en un solo versículo de la Biblia, pero es muy ambiguo, pero lo vemos un poco más en el Talmud, que se estudia de la historia hebrea, dice que Orfa, su linaje, se vuelve a encontrar con Goliat y David. Goliat, ¿qué es lo que era? Gigante. Dice, él y sus hermanos eran los últimos gigantes de la tierra. Y de Orfa desciende el linaje de Goliat. Ahora uno diría, ¿nuestro linaje tiene peso? Sí. ¿Y mis decisiones determinan el futuro? Las decisiones de Ruth, ¿a qué llevaron? A que David fuera el ungido. Las decisiones de Orfa, ¿a qué llevaron? A que Goliat luchara contra el pueblo de Dios. Qué detalle, ¿no? Ambas moabitas. Ambas descendían de gente que era paganos, pero tomaron rumbos distintos. ¿Dónde encontramos una situación similar? También en el linaje de Jesús y de David, donde alguien que no era del pueblo de Dios terminó perteneciendo al pueblo de Dios. Con la prostituta. ¿Con quién? Con la prostituta. Con Rahab, en Jericó. Pasó exactamente lo mismo. A alguien que no era del pueblo de Dios, pero que sí valoró la potencia de Dios. Y dijo, yo quiero adorar a este Dios. Y ella dijo prácticamente las mismas palabras, yo voy a servir a tu Dios. Por favor, acuérdense de mí, porque su Dios es Dios de todo el planeta, de toda la tierra. Yo lo que quiero que veamos en esta mañana es que no importa la cuna que tengamos. Podemos ser como los esposos de Orfa y Noemí, gente que tenían cuna, digamos, cristiana, cuna de Dios, pero sus decisiones nos llevan a veces a caminos diferentes. Cada uno de nosotros es individual. Cada uno de nosotros tiene algo que el Señor nos regaló, poder de decisión, libre albedrío. Podemos estudiar la Biblia toda la vida, pero en algún momento tomar un camino diferente. Esta mañana veníamos hablando con mi mamá. ¿Conocemos a Jimmy Swaggart? Sí.
¿Quién lo conoce? ¿No lo conoce? ¿Conocen la Club 700? Sí. Dios. Por ellos conocí a Cristo Jesús. El Club 700 era vendría a ser descendiente de Bautista, creo que era, ¿cierto? A nivel de Estados Unidos y mucho de Latinoamérica, gracias a ellos vinieron muchos misioneros a Latinoamérica. Gracias a ellos, gran parte de Latinoamérica es hoy conocedora del Evangelio, porque ellos fueron la misión más importante que hubo en ese momento. Hoy una misión similar se le puede decir que Dante Gebel, es una de las misiones similares. El Club 700 repartió misioneros en todo el mundo, ayudó a un montón de gente, hizo un montón de cosas muy bonitas, y por muchos años el pastor Jimmy Swaggart fue modelo de muchas personas. Pero ¿qué le sucedió? Vamos a todos decir, pero se presentó una chica bonita y el pastor dijo, Señor, no importa todo lo firme que podamos estar o que creamos estar, o personas que dicen, bueno, que yo más mundano no puedo ser, ¿qué voy a estar yo sirviendo al Señor? Las decisiones determinan mi futuro. Vemos en Orfa y en Ruth que venían de una misma cuna, se puede decir, pero tomaron caminos diferentes. Y gracias a esas decisiones que tomaron, su descendencia influyó y pudo ser influyente a nivel muy fuerte, muy intenso. Uno podría decir, pero increíble cómo afecta el poder creer y sobre todas las cosas, la convicción que yo puedo tener. ¿Cuál era la convicción de Ruth? A tal punto de decir, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, donde tú vayas yo iré, no te voy a dejar. No te voy a dejar. Ahora vos, quien se casó con Ruth, ¿era de la tribu de Efraín? No, era de la tribu de Leví. Más allá de que tenía un parentesco, ¿por qué? Porque yo dije que se casaban entre distintas tribus, había un parentesco de vos con el esposo de Noemí, pero sin embargo, cuando Ruth se acerca a vos, ¿qué es lo que hizo vos para Ruth? ¿Qué fue vos para Ruth? Cobijarla. Fue el esposo después, pero al principio la cobijó. Veamos me he enredado un poco, pero lo voy a decir un poquito más claro. Orfa y Ruth tenían su vida hecha. Estaban casadas, estaban felizmente casadas. Pero ¿qué sucedió? Llegó la desgracia a su casa. ¿Qué pasa cuando llega la desgracia a nuestra casa? ¿Seguimos felices? ¿Seguimos contentos? ¿Qué podemos llegar a decir? Vamos a estar siempre diciendo gracias Señor, gloria a Dios, te vamos a adorar. Y son momentos de dificultad, momentos difíciles de afrontar. Llegó la desgracia a su casa. Orfa se fue para su lado, Ruth se fue para otro lado. Pero vos, para Ruth, fue redención. ¿Por qué? Porque las viudas, a nivel de estatus en ese momento, si eres viuda, es que la desgracia de Dios ha llegado a tu vida. La gracia de Dios se apartó de ti. El formar familia implicaba bendición de Dios. Pero cuando la familia estaba rota, implicaba que la persona había pecado. A eso implicaba la familia rota. Entonces venía Noemí y venía Ruth al pueblo de Dios, ¿cómo se la miraba? Mal. Han pecado. Por eso Dios los ha castigado. Porque han hecho algo desagradable. Pero llegaron al campo de vos. La gente, los trabajadores, no les querían dejar cosas. Vos tuvo que decir, por favor, dejen ese cuadro para ella. Si él no dice nada, los trabajadores no le dejan. Siendo que la ley de Dios decía que la 10ª parte del campo era para la viuda, el extranjero y a los huérfanos. Pero los trabajadores no le dejaban. Entonces vos tuvo que decir, déjenle. Entonces vos, para Ruth, ¿qué fue? Redención. ¿Qué es lo que no tuvo Orfa? Orfa no tuvo redención. Vivió con sus costumbres, vivió con sus cosas. ¿Su linaje continuó? Sí. ¿Tuvo muchos hijos? Lamentablemente tuvo muchas cosas en el camino, que se puede llegar a decir. ¿Y cómo descendió? Fueron un gigante. Gigantes, en la palabra del Señor, ¿qué implica gigantes? Todo tiene implicaciones. ¿Qué sucedió cuando dice antes del diluvio? ¿Qué pasó con la humanidad? ¿Cómo estaba? Pecaba aquí, pecaba allá.
Pero específicamente, ¿qué dice la palabra? Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, se juntaron y de ellos nacieron gigantes. ¿Qué implicaba? Desorden. ¿Qué implicaba? Que hay algo que estaba mal. Implicaba deformidad. Deformidad es otra de las cosas que a nivel de la palabra de Dios implicaba castigo. Porque al leproso se le apartaba. Al que era lisiado, por ejemplo, Mefibosé. ¿Dónde fue Mefibosé? Estaba en Lodebar. Lodebar era el lugar donde estaban toda la gente que era lisiada. No podían. ¿Por qué? Porque implicaba castigo. Tuvo que venir David a redimirlo. Lo mismo que hizo Boaz por Ruth. Tuvo que venir y redimirlo. Entonces vemos que en el linaje de Orfa, ¿qué sucedió? Ella fue de bendición. Lamentablemente continuó haciendo cosas. Porque ¿cómo descendió? Tuvo 5 hijos, entre ellos Goliat, que eran los últimos gigantes de la tierra, dice. Es increíble cómo podemos estudiar en la palabra y podemos ver que cada cosa de lo que se dice, podemos ver perlitas e identificar. Hoy podríamos decir lo mismo. La riqueza económica no implica bendición. ¿Qué es lo que implica a veces? Puedo ser el más rico del mundo, pero estar muy apartado de Dios. Puedo tener muchas ocupaciones, pero estar muy apartado del Señor. Pero a veces el formar mi familia y el mantener mi familia es lo que implica bendición. Un poco lo mismo que sucedía en la antigüedad. Ahora, ¿puedo yo, que vengo de un camino que es complicado, difícil, como Ruth y Orfa, que iniciaron de manera diferente, ¿puedo corregirme? Sí. ¿Puedo encontrar gracia? Sí. ¿Puedo encontrar redención? Sí. Sí puedo, sí puedo. Pero lo que determina mi redención, ¿qué es lo que es? Mi decisión. ¿Cómo? De arrepentimiento, de reconocimiento, reconocer. Reconocer, punto número 1. Punto número 2, obedecer. Porque implicar, miren las palabras que se ocuparon. Donde tú vayas, yo iré. Tu tierra será mi tierra. ¿Qué implica tu tierra será mi tierra? Que la tierra de Ruth, de Noemí, y todas sus normas, que Ruth no tenía las normas de Noemí, me voy a adaptar a las normas que vos tenés. ¿Cómo eran las normas de los moabitas y cómo eran las normas del pueblo de Dios? Esto es algo bonito que de tener en cuenta. Ruth venía de un lugar donde era libertinaje, donde la mujer no estaba sujeta a su marido, donde la mujer podía vestirse de la manera que se le dé la gana porque no hay problema, puede andar de distintas formas. Noemí venía de un mundo que tenía que estar sujeta a su marido, venía de un mundo que lo que ella decía tenía que estar dependiendo de lo que su marido dijera, tenía que vestirse decorosamente, tenía unas normas que llevar porque tenían que llevar la ley de Moisés. Y Ruth no venía de esto. Entonces chocaron dos mundos que eran muy diferentes. Y ya no está el marido para decir, tienes que hacer lo que yo diga. ¿Qué hizo Ruth? Lamentablemente tuvo que adaptarse, pero lo hizo de mala gana. No. La actitud que ella dijo, tu tierra será mi tierra y tu Dios. ¿Cuántos dioses tenía Ruth? Los moabitas tenían 5 dioses diferentes y adoraban a diferentes deidades. Y cada una de esas deidades, lo dijimos ayer, pero habían deidades que tenían aros en la nariz, aros aquí en la ceja, aros en el oído, aros en distintas partes del cuerpo que implicaban sumisión y servicio. Pero llegó Ruth a Noemí. ¿Qué tuvo que hacer? Despojarse de todas estas cosas. ¿Qué tuvo que dejar Ruth? Dejar su tradición, dejar sus cosas para seguir la tradición que Dios le marcó. Y hacer esto, ¿qué implicó en Noemí y Ruth? Prosperidad. ¿Qué implicó en ellas? Redención. ¿Qué implicó en ellas? Formalizar. Y que su descendencia, vemos cómo fue la descendencia de Ruth. Bendecida. Fue aprobada por el Señor. Ahora la descendencia de Orfa, ¿cómo fue? ¿Me explico lo que quiero decir con esto? Cuando nosotros podemos tener un principio complejo, pero yo ahora soy la suma de mis decisiones, pero todavía estoy a tiempo de corregir el camino. ¿Por qué? Porque tengo que mirar ¿dónde? Al futuro. ¿A qué futuro tengo que mirar? A mis nietos, a mis bisnietos. Tengo que mirar más adelante. Tengo que encaminarme en el Señor para que ellos tengan el camino abierto
y ellos van a ser independientes, pero puedan ver que el camino del Señor es lo que se tiene que hacer. Va a haber momentos de rebeldía como todo jovencito. ¿Quién no los tuvo? Dígame algún joven que no, algunos que pasan. A veces los grandes nos olvidamos que pasamos por la adolescencia también. Pero nosotros también, me voy a sacar porque me dio calor. Gracias. Yo hoy soy muy recatadito, pero cuando jovencito, mamá, había que seguirme el ritmo. Era complicado cuando era jovencito. Pero a veces no nos acordamos de ese detalle. Y mi mamá me dice muchas veces, es que me corrige muchas cosas, pero ella también me cuenta que hasta mi abuelo una vuelta tuvo que darle un chilo porque se había portado mal. Y mi mamá tenía como afición ir y romper macetas con mi tía sentada de bebé en un cuchillo, ¡pum! Romper las casetas, mi tía acostada. Ahí está, la señora que me retaba a mí, resulta que ella era peor. Nosotros tenemos un pasado, tenemos decisiones complejas que vienen sobre cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? El camino, al final yo voy a tomar las decisiones. Mi madre puede decir muchas cosas, pero la decisión la tomo yo. Yo voy a aconsejar a David y a Josué, pero David ya está entrando en la parte de que él va a tomar sus propias decisiones. Josué le falta un poquito, va a estar ahí un poquito sometido. Pero ya va a llegar un momento en que va a tomar sus propias decisiones. ¿Cómo tenemos que intentar hacer el camino que tenemos por delante? Afirmarnos en el Señor. Y no importa cómo haya sido nuestro pasado, pero lo que sí importa es que si nos ponemos al camino del Señor, Dios nos redime. Si tenemos un momento de confusión, las personas que hemos estado con hogares rotos, sabemos, y Patricia lo dijo hace un momento, los que hemos estado en hogares rotos, ¿la vida es sencilla? Yo sé que no, porque mi mamá se tuvo que esforzar un montón para poder mantenerme a mí. Y yo también, cuando chico, tenía que trabajar, tenía que hacer cosas para traer dinero a mi casa, porque no había forma de entrar. Y era un sufrimiento para mí no tener a mi padre, hubo un tormento alrededor. Y ese tormento se calmó en la presencia del Señor. La presencia del Señor nos ayuda. Y vemos cómo Noemí, Ruth, en la presencia de Dios encontraron redención. ¿Y qué encontraron? Familia. Se dice pronto, pero estar todos los días solo, no tener a quién mirar, no es lo mismo que llegar a una casa y decir, hola, ¿cómo estás? Qué bonito estuvo tu día, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que no hiciste? Familia. Alguien que se interese, alguien que haga las cosas, estar en la presencia del Señor, en nosotros. ¿Cómo? Alguien por quien luchar. Nos da sentido. Dios nos ayuda y nos da este sentido. ¿Por qué el enemigo viene y rompe a las familias en los jovencitos? Porque si frustra su niñez, frustra todo su proceder hacia adelante. Vas a ser un hombre del Señor, pero te voy a hacer daño ahora. Cosa que cuando seas grande no seas un hombre de Dios y estés para aquí, para allá, dando tumbos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser como Orfa, dando tumbos y terminando con una descendencia maldita? ¿O vamos a ser como Ruth, que dejó su pasado y terminó con una descendencia de bendición? No perfecta, porque no digamos que fue perfecta, pero sí en bendición, porque siguió en los caminos del Señor. ¿Cómo era David? Veamos la determinación. ¿Quién determinó? Noemí determinó, yo voy a permanecer firme en el Señor. ¿Quién determinó? Ruth dijo, yo voy a permanecer contigo, yo voy a estar allí. ¿Cómo era David? No importa lo que viniera, David permanecía en el Señor. Lo que nosotros seamos, transmitimos a nuestra familia. Bueno, transmitamos firmeza en el Señor. Transmitamos, aunque haya dificultades, porque las había y un montón, pero ¿qué es lo que había? Bendición. Amén. Porque yo creo en Dios. El paso del valle de sombra, ¿la vivieron Noemí y Ruth? Sí vivieron el paso de valle de sombra. Pero ellos vivieron esa parte que dice, no temeré, porque voy a ir tomado de las manos del Señor. Amén. ¿Qué implicó? Años. Volver hasta la tribu de Leví,
ir todos los días a vos. Años llevó de ser unas personas repudiadas a poder ser unas personas renombradas. Llevó tiempo. Pero ¿qué es lo que sí tuvo Noemí y Ruth? Perseverancia. ¿Qué es lo que hubo? Perseverancia. Perseverancia. Hermanos, el cambio no es de la noche a la mañana. El cambio no es de un día para otro. Lo decimos muy rápidamente. Tu Dios será mi Dios. Yo lo puedo cantar y puedo decir muchas cosas. Pero aquí cuando estamos todos juntos, vamos a decir, sí, Dios es bueno, yo estoy... Pero cuando nos aprieta el zapato en la soledad, ya lo vemos de otra manera. Ya lo vemos de manera diferente. Y así, Hoy día estábamos con nadie y decíamos, no nos queremos levantar. Suspendamos la reunión, nos quedamos en la casa. Estábamos, o sea, siempre va a haber en nosotros algo que nos va a impedir. Pero ¿qué pasó? Vencimos, Gucci. Muy bien, vinimos, Vencimos la pereza, estuvimos. Esa es la importancia, un paso más. Tengo ganas o no lo tenga, permanezco en el Señor. Tenga ganas, haga las cosas bien. Ayer, la verdad, que digo, bueno, viene la lluvia, estaba sumamente cansado y él literalmente me pasó así. Bueno, suspendamos la reunión si llueve. Pero voy a agradecer, como dijo Patricia, a nuestra hermana Sandra, que... Pero fue de bendición. Claro que sí. Porque creo que ayer la reunión a mí me edificó. Más allá de que fui dando cosas de que decía la palabra, por algo es bueno poder estar en las reuniones. Porque la unidad, ¿qué es lo que hace? Escuchar el testimonio de Luis, escuchar lo que Luis decía, alimentaba mi fe. Gloria a Dios. Escuchar el testimonio de Alexandra alimentaba mi fe. Alimenta mi fe, el testimonio de los demás. Porque la fe viene por el oír la palabra. ¿Y cuándo más fuerte es la palabra si no es la palabra puesta en acción? Cuando vemos que venimos descarriados, pero Dios nos ayuda y nos da el camino de redención. ¿Qué fortaleza nos da a cada uno de nosotros? Por eso es bueno poder congregarnos. Por eso es bueno poder estudiar la palabra juntos. Por eso el enemigo es cuando más pone entre medio de nosotros. ¿Para qué vas ahí? Te es aburrido. Pero, y no todos, y creo que ayer se dijo muy bonito, personas no siempre tenemos, vamos a servir. Hay veces que tenemos pereza. Pero ¿para qué voy a ir? Y ahora el tiempo lindo, que es mejor irnos a la playa que estar en la iglesia. Es mejor, ponemos. Pero necesitamos al Señor, sí. Necesitamos la presencia de Dios, sí. Necesitamos esta hermandad. Me gustó mucho como dijo hermana Elena. Recibir a mis hermanos, ir a mi casa. ¿No es bonito poder saludar con agrado? Creo que Elena todos estos días ha estado medio solita en la casa. Y ha estado, más allá que tenía su pareja y demás, pero creo que el estar juntos nos ayuda y nos da ese ánimo. Y como dije yo hace un tiempo, no hay saludo más bonito que el saludo de un hermano, de un cristiano, de un hermano, porque nos transmite paz, nos transmite bendición. Y podemos decir, Dios te bendiga, es transmitir bendición. Hermanos, la palabra nos muestra muchas veces que cuando nos volvemos a los caminos del Señor, no es que todo va a ser color de rosas, pero es caminar, es permanecer, perseverancia. Desde el principio de la palabra hasta el momento en que vino el Señor Jesús, cuando Moisés escribió la palabra, pasaron casi 2000 y pico de años, y siempre en la palabra hubo un grupo, 5 millones de personas con Josué, con Moisés, y hubo un grupito reducido que seguía al Señor. El resto estaba un día sí y un día no. Sirvo al Señor y no lo sirvo. Vimos a Josué. ¿Cómo terminó Josué? Conquistaron la tierra prometida. Otra vez un montón de personas conquistaron las grandes fuerzas. Pero el final de Josué es que me tienen hasta aquí. Ustedes hagan lo que ellos quieran, pero yo y mi casa vamos a seguir sirviendo al Señor. Ustedes hagan lo que quieran. Hermanos, ¿somos independientes? Sí. ¿Tenemos poder de decisión? Sí. ¿Somos individuales? Sí. Pero si somos individuales, ¿por qué la palabra dice donde hay 2 o 3 reunidos? Yo estoy en medio. Porque la misma palabra dice nudo de 3 dobleces, difíciles de romper.
porque no todos vamos a tener siempre el mismo día. Vamos a tener un día que no queremos levantarnos, vamos a tener un día que vamos a estar con la mostaza revuelta, podríamos decir. No siempre vamos a estar alegres, pero podemos ver un hermano al lado que por un saludo ya me alegró el día y me cambió el ánimo. Entonces, ¿es bueno congregarnos? Sí, es bueno congregarnos. ¿Es bueno tener determinación? Es bueno tener determinación. Y sobre todas las cosas, no escuchar la voz del enemigo que nos dicen, vos vas a adorar a Dios, mira lo que sos. ¿Qué pasa si Ruth hubiera escuchado esto? Porque lo era, Ruth lo era, venía de una tierra donde no eran las cosas bien. Pero Ruth, ¿a qué escuchó? La voz que dijo, no, voy a permanecer. Y me voy a transformar. Y voy a hacerlo porque Dios es Dios Todopoderoso. Amén. Entonces hubo un cambio. Sin embargo, Orfa lo vimos de otra manera. Fue diferente. Hermanos, volvamos a la presencia del Señor. Sería bueno que este texto sea para nosotros un lema. Cada uno de nuestras vidas, poder decir, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, donde tú vayas yo iré. Poder estar con las personas que tengamos al lado, decir yo a mi esposa, a mi madre, a mis hijos, están afligidos, no importa, levantémonos y adoremos al Señor. ¿Tenemos dificultad? No la tenemos, estamos pum para la libra. Como diría, decía, ay, estoy lleno de regalos. Bueno, seguimos adorando al Señor. En la presencia del Señor para que con las bendiciones continúen en cada uno de nosotros. Porque la palabra es muy bonita, pero sobre todas las cosas es bonita cuando la ponemos por obra. Cuando obedecemos. Y voy a repetirlo muchas veces, obediencia. ¿Cómo lo tengo que hacer? Obediencia. Ahora, ¿a qué? Todos en el planeta Tierra, no vamos a decir aquí, todos en el planeta Tierra tenemos dones. Todos en el planeta Tierra tenemos talentos. Da Vinci, ¿puede venir un momento? David tiene un don de profecía y yo tengo un don de profecía. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Pero David todos los días sirve al Señor. Yo todos los días busco cosas que no son apropiadas a Dios. Mi don de profecía va a seguir fluyendo y va a seguir siendo alimentado. ¿Pero por quién? Por el enemigo. Su don de profecía va a seguir fluyendo, va a seguir siendo alimentado. ¿Pero por quién? Porque Da Vinci todos los días busca la palabra de Dios. Todos los días estudia la palabra del Señor. Todos los días ora un poquito al Señor. Porque el don lo tenemos, los dos. Pero en él se alimenta de Dios y en mí se alimenta del TikTok, del Facebook, de juegos, de cualquier otra cosa, menos de la palabra de Dios. Y yo cuando quiero buscar la palabra de Dios me da sueño. Y yo cuando quiero buscar la palabra de Dios es que no tengo tiempo. Es que, ¿cómo estoy alimentando mi don? Todos lo tenemos el don, ¿eh? Todos tenemos dones. La pregunta sería, ¿en qué estás usando tu don? David, ¿en qué estás usando tu don? Una buena pregunta, no la respondas, es una pregunta. Siéntate, por favor. Todos tenemos dones. ¿Cómo lo voy a alimentar? Que me crezca firme y me sirva de guía en la presencia de Dios. Que sea, como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra, aquella que ilumina el camino que yo voy a seguir. O el don que se vaya a la chacota y vaya para cualquier lado y que... Porque como el Señor Jesús lo dijo, y creo que está muy bueno saberlo, no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino es lo que sale de ella. Porque si yo que ocupo mi don, que tengo un don de evangelismo muy bonito y que llamo a mucha gente me sigue, pero mi don lo alimento de cualquier cosa menos la palabra de Dios, voy a llenar el corazón de la gente, pero ¿de qué lo vas a estar llenando? De contaminación. Y lamentablemente, ¿qué dice la palabra cuando yo hago caer a un pequeño? Entonces, ¿necesitamos la palabra de Dios? Sí la necesitamos porque todos tenemos dones. Todos tenemos dones. Y el enemigo pone en cada uno de nosotros algo que es su deleite, creo yo, el orgullo. Es decir, yo tengo razón,
vos no. Me podés decir todo lo que quieras, pero yo tengo la razón. ¿Y qué es lo único que nos puede quitar la razón? La palabra. Pero si yo en mi interior no tengo la palabra de Dios, voy a seguir en mi propio, como dice la palabra, sabio en su propio entendimiento. Y voy a terminar cayendo. En un principio va a estar bonito, pero después va a ser como destrucción. Lo dijimos hace un momento. El pastor Jimmy Swaggart fue un hombre que hizo muchas cosas delante de Dios. Bendijo a mucha gente por muchos años. De la época de mi madre, yo alcancé a escucharlo porque a mi mamá le encantaba escuchar muchas cosas del Club 700. Pero lamentablemente, ¿cómo terminó? Cayendo. ¿Porque se aferró a la palabra? No. Se terminó quitando de la palabra. Entonces podemos ser muy sabios en nuestro propio entendimiento. Pero hermanos, todos los días tengo que ir a la palabra. Puedo tener un doctorado en teología, que lo tengo, pero eso no me quita que yo tengo que ir a la palabra todos los días. Porque ¿de qué me vale tanto conocimiento si no voy a la fuente del conocimiento? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque el Señor nos muestra por qué estudiamos la Biblia, por qué es bueno saber nuestro pasado, porque determina nuestro futuro. El enemigo nos muestra el ahora. Sé feliz ahora. Llame ya y téngalo ya. El ya. Dios nos muestra el largo plazo. Sé fiel y permanece y yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Cuándo voy a tener la corona de la vida? Cuando esté en el cielo. A Abraham le dijo, permanece, te daré la corona de la vida. ¿Cuándo pasó? Hace 4000 años. ¿Y tiene que permanecer? Yo tengo que permanecer. Pablo tiene que permanecer. Todos tenemos que permanecer. ¿Para qué? Para ser fieles hasta que Dios nos dé la corona. Pero el tema ¿cuál es? Permanecer. Obediencia, permanecer. Son en nosotros cosas que tenemos que alimentarnos. La permanencia, la obediencia, la palabra de Dios. ¿De qué me voy a alimentar? ¿De la palabra o de los consejos que den gente que no conozco su futuro? No conozco su testimonio. ¿Cómo conoceremos? Por los frutos serán conocidos. Las redes sociales hoy me permiten conocer un youtuber. Si lo conozco en persona, vale, pero si lo está en otro lado del planeta, ¿puedo saber quién es? Está muy bonito cuando yo lo escuché y lo vi en cámara. ¿Se apaga la cámara? Cuando estoy en cámara, detrás de un televisor, Hawái. Ay, Vicky, viendo Hawái. ¿Y dónde estoy? En un lugar que no es Hawái. Por cámara, yo puedo mostrar lo que yo quiera. Por la cámara puedo mostrar un bate, una ventana, estoy en un avión. Y en la ventana del... Pero es un bate y una ventana, y no es el avión. Yo por cámara puedo mostrar lo que yo quiera, pero los frutos los veo, no. Entonces hay mucha gente que lamentablemente por redes sociales habla mucho. Pero ¿cómo son? Ahora, tengo que guiarme por la palabra. La palabra es segura. Es aburrida en algunas ocasiones. Para algunos sí se pone aburrido porque ponerse a leer es tedioso. Pero es lo que necesitamos. Ayer estuvimos viendo en el estudio bíblico la Biblia de papel. La Biblia de papel. ¿Qué tiene la Biblia de papel? Leer el versículo, pero también me da una comparativa. Entonces algo que yo no comprendo. Ay, mira, lo puedo comparar en otro versículo. ¿Aquí dónde tengo el versículo de comparativa? No lo tengo. A no ser que me ponga a buscarlo específicamente. Pero necesitamos leer la palabra de Dios. Sí. ¿Con esto quiere decir que necesitamos volvernos a la edad de piedra, papel? No. A ver, las redes sociales, internet, el móvil, me es útil si lo ocupo de la manera correcta. Y no es que me pongo con el móvil, en vez de buscar la palabra de Dios, voy a buscar una pornografía. En vez de buscar, voy a ver con qué me estoy alimentando. ¿Qué es lo que estoy usando? Porque tengo en la mano. Tengo en la mano el poder de ser bendecido o de ser maldecido. ¿Qué vas a hacer? La pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de Orfa? ¿Del lado de Ruth? ¿De qué lado vamos a estar? ¿La bendición Ruth la vio al momento? No. Orfa, ¿la consecuencia de sus decisiones la vio al momento? No. Con el tiempo después sucedió. Entonces, hermanos,
intentemos que nuestro futuro sea bendecido. Y el único que lo puede determinar es Dios. Amén. El único que me puede decir es la presencia del Señor. Pero sobre todas las cosas es obediente a lo que Dios me dice, perseverante a lo que Dios me dice. Aunque me cueste, aunque yo no me quiera levantar de la cama hoy porque está muy bonito, pero vencer, le levanto de la cama. Vencer, vencer, vencer. La presencia del Señor nos ayuda. La presencia del Señor está con nosotros. Vencer. Hermanos, vencer. Lo fácil es muy rápido y muy tentador. Pero la palabra dice, el pecado es una miel que es dulce al principio, pero después es amarga y trae dolor y sufrimiento. No demos paso al enemigo para volver al pecado, sino vamos a dar paso al Señor para que sea una bendición que permanezca, una bendición que se mantenga de pie y que en la presencia del Señor puedo yo ser redimido como vos redimió a Ruth y puedo ser de bendición y su linaje, por el linaje de ella viene el linaje de Jesús. Miren qué bendición. ¿Qué es lo que tuvo que ser? Permanecer. ¿Qué tuvo que ser? Obediente. Porque Ruth era una mujer grande, estaba casada, pero sin embargo su suegra Noemí le aconsejó. ¿Y ella qué dijo? Yo soy grande, yo me las arreglo. No, ella escuchó a su suegra Noemí e hizo como Noemí le dijo: vete a los pies de vos, destápale los pies. Y Noemí lo hizo y así halló gracia delante de vos y pudo ser obediente, pudo permanecer, y eso le trajo como consecuencia o bendición la redención. Mis actos, y se cumple la ley de Newton, cada acción tiene una reacción. Si yo acciono en obediencia y permanecer, la reacción puede ser bendecida. Pero si yo empujo en el lado equivocado, como la palabra menciona, lo que yo siembro, esto mismo voy a recoger. Si yo siembro cizaña, ¿qué voy a recoger? Si yo siembro bendición, ¿qué voy a recoger? Bendición. Hermanos, seamos obedientes al Señor. Es bonito poder escuchar testimonios de muchas personas y poder decir qué bonito es que cuando yo sigo los pasos del Señor, Dios me va trayendo bendiciones y el Señor me va cuidando. Pero cuando estoy lejos de los pasos del Señor, el Señor me va... Lamentablemente voy como un barco sin timón. Voy para un lado a donde me lleva la corriente. Pero sin embargo, Dios, que sea nuestro timón y que a pesar de la tormenta nos lleve en el medio de la dificultad. Podamos seguir los pasos de Dios. Seamos obedientes. Seamos perseverantes. Hermanos, esto creo yo que tendríamos que grabarlo en nuestra mente a fuego. Obediente, perseverante. Obediente, perseverante. Obediente, perseverante. Y el Señor nos ayudará y el Señor nos dará todas las bendiciones. Amén. Amén. Hermanos, pongámonos de pie, por favor.